Mi prometido invitó a su exnovia, que ahora era su mejor amiga, para ser madrina de nuestra boda, aunque yo ya le había dicho que no, y en el altar, ella confesó que todavía lo amaba y lo besó. Así que los dejé ahí, juntitos, y me fui sola a nuestra luna de miel en Cancún. Ahora me llamó llorando, diciendo que cometió un error enorme. Tengo 29 años, y hasta hace una semana estaba comprometida con Eduardo, de 31. Llevábamos 3 años y medio juntos, 8 meses comprometidos. Yo juraba que conocía al hombre con el que iba a casarme, pero al parecer estaba completamente equivocada. Todo empezó hace 2 años, cuando Eduardo me presentó a su mejor amiga, Sofía. Ella tenía 30 años, era licenciada en mercadotecnia y trabajaba en una empresa de eventos en Guadalajara. Desde la primera vez que nos vimos, se apresuró a mencionar que había sido novia de Eduardo durante 2 años en la universidad, pero que ahora eran inseparables como hermanos, y que yo no tenía por qué preocuparme porque ya no era ese tipo de mujer celosa. Desde el principio, algo en la forma en que ella se comportaba alrededor de él me incomodaba muchísimo. Había una cercanía rara, bromitas internas que yo no entendía, toquecitos inocentes en el brazo, miradas que duraban más de lo normal. Siempre encontraba una excusa para tocarlo o ponerse demasiado cerca. Cuando le decía a Eduardo cómo me sentía, él decía que yo estaba exagerando, que siempre he sido muy susceptible, y que Sofía era prácticamente como una hermana para él. Pero lo que más me sacaba de quicio eran las interrupciones constantes. Si estábamos en casa teniendo un momento romántico, Sofía llamaba con alguna emergencia, que supuestamente requería la presencia inmediata de Eduardo. Si planeábamos una cena solo para nosotros dos, por arte de magia, ella aparecía en el mismo restaurante, y Eduardo siempre la invitaba a sentarse con nosotros. Cuando me quejaba, él me decía que yo estaba tratando de controlar sus amistades, y que si de verdad lo amaba, me llevaría bien con la gente importante en su vida. La situación empeoró cuando empezamos a planear la boda. Sofía se ofreció a ayudarnos con la organización y contra mis propios instintos, acepté, intentando mejorar nuestra convivencia. Gran error. Ella quería opinar en absolutamente todo. Decoración, flores, mesa de postres, música del DJ. Y claro, siempre sugería lo mismo que usaba en los eventos que organizaba ella. Todo tenía que llevar el toque de Sofía. El punto de quiebre llegó cuando Eduardo me dijo que quería invitar a Sofía para ser madrina principal de nuestra boda. No dama de honor, madrina, la persona que se para al lado de la novia. Le expliqué tranquilamente que eso me hacía sentir muy incómoda, y que preferiría que fuera solo una invitada especial, quizá leyendo algo durante la ceremonia. Eduardo no lo aceptó. Dijo que Sofía era demasiado importante en su vida para tener un papel menor, que yo estaba siendo egoísta. Discutimos por semanas. Él usaba manipulación emocional todo el tiempo, diciéndome que si yo confiara de verdad en él, no tendría ningún problema con eso. Eventualmente, cansada de pelear y buscando paz, cedí. Eduardo estaba feliz. Y Sofía reaccionó con una alegría exagerada, casi teatral, que debió haber sido otra bandera roja para mí. Empezó a planear momentos especiales para el día de la boda, incluyendo un discurso sobre la importancia de la verdadera amistad. Durante los 2 últimos meses previos al evento, Sofía estaba en absolutamente todo. Reuniones con proveedores, pruebas de pastel, ensayos, hasta se metió en mi despedida de soltera y prácticamente la organizó sin preguntarme. Mi hermana incluso comentó que parecía que yo estaba compartiendo a mi prometido con otra mujer. Debí haberle hecho caso. La semana de la boda fue un caos. Sofía estaba más emocionada que yo, armando cronogramas y hablando con Eduardo a todas horas sobre detalles. La víspera, durante el ensayo en la iglesia, insistió en practicar su caminata por el pasillo varias veces, diciendo que quería que todo saliera perfecto, para el día más importante en la vida de Eduardo. En la cena de ensayo, noté que los dos se lanzaban miraditas raras. Cuando se lo pregunté a Eduardo, me dijo que solo estaba nervioso y que Sofía lo estaba ayudando a calmarse. Yo debía haber puesto más atención. El día de la boda me desperté con una mezcla de nervios y emoción. Era mi gran día, a pesar de todo el estrés causado por Sofía. Mientras me arreglaba en el hotel, ella entró en mi cuarto ofreciéndose a ayudar con mi maquillaje y mi peinado. Acepté otra vez, intentando evitar problemas. Mientras me alistaba, soltó comentarios muy extraños. «Wow, te ves hermosa. Perfecta para tu último día como soltera». Eduardo tuvo mucha suerte de encontrarte, antes de que apareciera alguien más especial. En el momento pensé que solo estaba nerviosa. Hoy sé que eran provocaciones calculadas. La ceremonia era a las 4 de la tarde, en una iglesia preciosa en Zapopan. Cuando caminé hacia el altar con mi papá, vi a Eduardo sonriendo.
Parecía genuino. Sofía estaba a mi lado, como habíamos acordado, usando un vestido azul marino que ella misma eligió sin consultarme. Todo parecía ir perfecto. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo habló primero. Palabras lindas, promesas, bla, bla, bla. Luego me tocó a mí. Empecé a leer mis votos, los que escribí con tanto cariño, hablando de confianza, lealtad, compañerismo, y justo ahí, todo se vino abajo. Mucha gente después me preguntó por qué mi familia no hizo nada. Pues claro que notaron cosas raras, pero Eduardo juraba que eran solo celos tontos de cuñado. Yo fui una ingenua. Sí, debía haber terminado todo desde que él insistió en poner a Sofía como madrina. Lo aprendí a la mala. A mitad de mis votos, vi que Sofía se movía inquieta a mi lado. Pensé que solo estaba nerviosa, pero entonces dio un paso al frente, poniéndose entre Eduardo y yo. El pastor se quedó confundido. Yo me quedé en silencio, con la frase a medias. La iglesia entera se quedó muda. Sofía tenía una sonrisa distinta, una sonrisa decidida, casi triunfal, y luego abrió la boca y dijo las palabras que resonaron en toda la iglesia. Nunca voy a olvidar el sonido que hizo mi propio corazón cuando Sofía dio un paso adelante en medio de mis votos. Fue como si algo dentro de mí se rompiera con un chasquido frío, silencioso, que nadie más escuchó. Todos en la iglesia se quedaron mirando, congelados, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Yo todavía sostenía mis votos en la mano, pero ya no tenía sentido seguir leyendo. Ni siquiera entendía qué estaba pasando hasta que la escuché hablar. Eduardo, yo no puedo quedarme callada. Te amo. Siempre te he amado. No supe si solté el papel por nervios, rabia o incredulidad, pero cayó al piso como si pesara una tonelada. Miré a Eduardo con los ojos abiertos, esperando, deseando, que él hiciera algo, que negara, que se apartara, que dijera mi nombre, pero no. Él solo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Y entonces, antes de que yo pudiera siquiera reaccionar, Sofía lo tomó del rostro y lo besó. No fue un beso rápido ni confuso. Fue un beso decidido, lleno de intención, como si lo hubiera estado esperando por años. La gente jadeó. Alguien tiró algo atrás de mí. Otra persona murmuró, ¡qué vergüenza! Pero yo no escuchaba nada. Sentí que mis manos se helaban, como si mis dedos dejaran de pertenecerme. Supe desde ese instante que si me quedaba ahí un segundo más, me iba a derrumbar frente a todos. Así que simplemente me di la vuelta. No lloré, no grité, no hice un escándalo. Solo caminé hacia la salida, con mi vestido arrastrándose detrás de mí, mientras escuchaba a lo lejos la voz desesperada del pastor diciendo, «Señores, por favor, este no es el momento». Mi papá intentó alcanzarme. Escuché cómo dijo mi nombre, preocupado, pero levanté una mano sin mirarlo, pidiéndole que no me siguiera. Me negaba a ser la mujer llorando frente a 100 invitados en una iglesia. No después de todo lo que había aguantado. No después de tantas veces que Eduardo me había dicho que Sofía era como una hermana. No después de tantas veces que él me había hecho sentir loca. Salí al estacionamiento como si estuviera huyendo de un incendio invisible. Mi respiración era rápida, irregular, y sin embargo, mi mente estaba en un extraño estado de calma fría. Abrí la puerta del coche decorado con listoncitos blancos. Arranqué mi velo de la cabeza y lo tiré al asiento del pasajero. Cuando puse las manos en el volante, estas temblaban tanto que tuve que respirar profundo varias veces. Miré mi reflejo en el espejo, y por primera vez desde que acepté casarme con Eduardo, vi mis propios ojos sin niebla, sin dudas, sin excusas. Vi a alguien que finalmente entendía la verdad. Encendí el auto. Mientras salía del estacionamiento, Eduardo salió corriendo detrás de mí. Lo vi por el retrovisor. Traía la camisa medio abierta y Sofía detrás de él, aparentemente confundida por su reacción, y él gritó mi nombre, pero no se acercó, no corrió lo suficiente, no tocó el coche, no tuvo el valor. Quizá esa fue mi mayor respuesta. Aceleré y dejé todo atrás. La iglesia, los invitados, mi familia, la vergüenza, y ese hombre que nunca supo escogerme. Durante el camino al aeropuerto de Guadalajara, mi teléfono no dejó de sonar. Llamó él, llamó su mamá, llamó un amigo suyo, llamó Sofía. Yo rechacé cada llamada sin dudar. Luego apagué el teléfono. No quería escuchar explicaciones, mucho menos disculpas. Llegué al aeropuerto todavía vestida de novia. La gente me miraba como si fuera parte de una película o de un escándalo viral, pero en ese momento no me importaba. Me acerqué al mostrador con el corazón latiéndome en la garganta. «Buenas tardes», dije, con la voz un poco temblorosa. «Quiero comprar un boleto. A Cancún. Para ahora mismo. Lo más pronto posible». La recepcionista me miró un segundo más de lo normal, pero no hizo preguntas. Tecló rápido, pidió mi identificación,
y en menos de 5 minutos tenía mi pase de abordar en la mano. Un pase de abordaje para la luna de miel que él mismo había planeado. Pero esta vez, sin él. Cuando pasé por seguridad, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Había dolor, sí. Una especie de vacío hueco en el pecho que quemaba más de lo que quería admitir. Pero también había claridad. Una firmeza nueva que nunca había sentido. Mientras esperaba en la sala de abordaje, el sonido de un mensaje entrando en mi celular recién encendido hizo que mi estómago se apretara. Era Eduardo. Un texto corto. 3 palabras. Necesito hablar contigo. Y justo cuando iba a apagar el teléfono, entró otro. Esta vez no era suyo. Era una notificación inesperada, que me hizo fruncir el ceño y sentir un escalofrío subir por mi espalda. Un mensaje que decía algo que jamás habría imaginado ver. No sé si fue casualidad, destino o simplemente mala suerte. Pero justo cuando estaba por apagar el teléfono para cortar cualquier conexión con Eduardo, una notificación apareció en la pantalla. No era de él, tampoco de Sofía ni de nadie que yo conociera. Era simplemente el nombre del hotel en Cancún donde nos quedaríamos. Decía, confirmación automática, habitación ahora registrada para 1 huésped. Fruncí el ceño. Al principio pensé que quizá era una actualización normal, algo rutinario, pero luego ocurrió algo más perturbador. El sistema registraba que Eduardo también había intentado hacer check-in, pero había sido rechazado porque su nombre estaba temporalmente bloqueado en la reserva. ¿Bloqueado?, murmuré para mí misma. ¿Por qué estaría bloqueado? Era raro, muy raro. Más raro aún considerando que él siempre manejaba todas las reservas. Pero no quise pensar demasiado en eso. No todavía. Eu respiré hondo e guardé el teléfono en la bolsa. Mi vuelo estaba pronto para embarcar y nada me iba a impedir de subir. Cuando chamaron meu grupo, caminé até a porta con pasos firmes. No sé si alguna vez caminaste en cuanto sentías que dejabas atrás una vida entera, pero esa sensación es extrañamente liberadora. Tomé mi asiento junto a la ventana. El avión estaba casi lleno, y a mi lado se sentó una mujer mayor, muy elegante, con perfume de gardenia y una expresión curiosa. ¿Vas a Cancún, hija?, preguntó con un tono cálido. Asentí. Sí, viaje de último minuto. A veces las decisiones repentinas son las mejores. Ella me sonrió como si supiera algo que yo no sabía. Yo solo respiré hondo, recosté la cabeza y dejé que el avión despegara. Los primeros 20 minutos fueron un torbellino de pensamientos. Mi mente repetía escenas de la iglesia como si fueran videos en loop. Sofía dando ese paso al frente. Eduardo inmóvil. El beso. Mi mano soltando los votos. Yo caminando hacia la salida. En un momento, la señora a mi lado me tocó el brazo suavemente. Perdón que me meta, hija, pero te ves como alguien que dejó algo muy pesado atrás. Solté una risa suave y amarga. Creo que dejé a la persona equivocada atrás. Ella me observó un instante, con esa mirada profunda que solo tienen las personas que ya vivieron demasiado. Pues entonces te felicito. ¿Felicitarme?, pensé. Ella continuó. No hay acto de amor propio más grande que irte cuando alguien te demuestra quién es de verdad. Yo no sé por qué, pero esas palabras me golpearon de lleno. Me hicieron sentir algo que no había sentido hasta ese momento. Validación, fuerza, reafirmación de que yo no estaba exagerando, que nunca estuve loca. Asentí en silencio, y por primera vez desde la iglesia, mis ojos se humedecieron. Cuando aterrizamos, el cielo de Cancún estaba tan azul que parecía dibujado. La brisa cálida me envolvió apenas salí del avión. Caminé hasta el táxi, ainda com o vestido de noiva, e a expressão do motorista foi impagável. ¿Boda en la playa, señora? Negué, sin ganas de explicar. Algo así. Cuando llegué al resort, algo en el ambiente me golpeó fuerte. A Playa Blanca, las palmeras moviéndose con el viento, los turistas rindo, fotografiando, tomando cócteles. Todo contrastaba con el caos que viví horas antes. En la recepción, el empleado me miró sorprendido. Señora Navarro, bienvenida. Tenemos registrada una solicitud reciente. ¿Solicitud de qué?, pregunté. De privacidad máxima en su habitación, acceso restringido y bloqueo temporal de huéspedes adicionales. Mi corazón dio un salto. ¿Bloqueo? Sí, señora. Es un procedimiento que se activa cuando un huésped lo pide expresamente para evitar interrupciones. Yo parpadeé varias veces. ¿Quién pidió eso? El recepcionista revisó la pantalla frunciendo el ceño. Aquí dice, solicitado directamente por la señora Navarro hace 35 minutos. Sentí un escalofrío desde la nuca hasta la columna. Eso es imposible, dije sin levantar la voz. Yo estaba en el avión, ni siquiera tenía señal. El recepcionista tragó saliva y continuó. Pues, aquí está registrado, y su habitación ya está lista. Fui hasta el elevador con el corazón latiendo fuerte, tanto que el sonido de mi propio pulso me retumbaba en los oídos.
Al abrir la puerta de mi habitación, una mezcla de perfume suave y aire frío me envolvió. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Sobre la cama, había una tarjeta del hotel con una frase escrita a mano. Disfruta tu estadía, Valeria. Te mereces algo mejor. Sentí que mis dedos empezaban a temblar. Aquella no era mi letra. Tampoco era la de Eduardo, ni la de nadie que yo reconociera. Y lo más inquietante era que no había cámaras dentro de las habitaciones. Alguien había entrado. Alguien sabía que yo vendría sola. Alguien había firmado con mi nombre en el sistema. Y por primera vez desde que dejé la iglesia, no tuve ni idea de quién podía ser. Me quedé parada frente a la cama sin mover ni un músculo. La tarjeta seguía ahí, perfectamente colocada sobre el edredón blanco, como si alguien la hubiera dejado apenas unos minutos antes. Mi nombre escrito con una letra elegante, fina, curva, pero totalmente desconocida para mí. ¿Quién haría esto?, susurré, como si decirlo en voz alta fuera a darme alguna respuesta. El silencio en la habitación era tan denso que me hacía sentir que había alguien escondido, observándome desde algún rincón invisible. Caminé despacio, revisando cada espacio como si el simple acto de mirar pudiera espantar ese hormigueo en mi piel. Abrí el closet, vacío. Revisé atrás de las cortinas. Nada. Me asomé al baño, prendí la luz, inspeccioné cada rincón. Nada fuera de lugar, nada alterado, nada sospechoso, excepto la tarjeta. La tomé entre mis dedos, sintiendo cómo la tinta sobresalía un poco del papel, como si hubiera sido escrita a mano hacía poco. El olor era fresco, a tinta negra recién sacada de una pluma de lujo. Disfruta tu estadía, Valeria. Te mereces algo mejor. Mi estómago se encogió. Algo en esa frase me incomodaba profundamente. No sonaba a amenaza, pero tampoco sonaba a algo que un desconocido debería dejar en mi habitación. Y definitivamente no era el estilo de Eduardo. Él habría escrito algo torpe, dramático o culpándose hasta el cansancio. Además, él ni siquiera podría entrar. El hotel lo había bloqueado por alguna razón misteriosa que yo no había pedido. Me senté al borde de la cama, respiré hondo y tomé mi teléfono. Lo primero que vi fueron 10 llamadas perdidas de Eduardo y 3 de su mamá. También un mensaje nuevo de mi hermana. Val, por favor dime que estás bien. Papá está muy preocupado. Llámame cuando puedas. Antes de contestar, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Eduardo. Dime dónde estás. Necesito explicarte todo. Rodé los ojos. ¿Explicarme qué? ¿Que se había quedado quieto mientras su mejor amiga lo besaba frente a mí? ¿O que me había hecho sentir loca durante 2 años mientras su relación con Sofía tenía una intimidad que él insistía en negar? Respiré hondo y apagué la pantalla. Necesitaba claridad. Necesitaba espacio. Necesitaba entender qué estaba pasando en este hotel antes de involucrar a mi familia o a él. Guardé la tarjeta en mi bolso y bajé a recepción. El mismo recepcionista levantó la mirada cuando me acerqué. Otra vez esa expresión inquieta, como si supiera algo que no podía decirme. Disculpe, dije con la voz más firme que pude. ¿Quién exactamente autorizó el bloqueo del nombre de Eduardo? ¿Hay algún registro detallado? Él dudó. Tragó saliva. ¿Tragó? Señora Navarro, no puedo revelar información interna del sistema, pero lo que sí puedo decirle es que el bloqueo fue activado desde su cuenta personal y fue con su firma. Sentí un golpe en el pecho. ¿Mi firma? Sí. Saqué mi identificación y la puse sobre el mostrador. Compárela. Le aseguro que no fui yo. Él la tomó, la observó, y entonces frunció el ceño. No coinciden. Me quedé helada. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, él añadió. Pero el sistema dice que usted estaba presente físicamente cuando se hizo la actualización. Eso es lo más extraño. Eso es imposible. Yo estaba en el avión. Él asintió nervioso. Lo sé. Por eso lo reporté como irregular. El gerente revisará los registros en la mañana. Agradecí y volví a subir a mi habitación. Las luces cálidas que antes parecían acogedoras ahora me daban escalofríos. Dejé el bolso en la silla. Caminé hacia el balcón y respiré la brisa húmeda del mar. Debería estar disfrutando esto. Debería estar relajándome. Debería estar comenzando mi nueva vida. Pero en vez de eso, estaba envuelta en una nube de preguntas raras que no tenían sentido. Di unos pasos hacia atrás y me dejé caer sobre la cama. Cerré los ojos un momento intentando calmar mi respiración. Fue entonces cuando escuché un sonido suave. Un clic, como el de una puerta ajustándose. Abrí los ojos de inmediato y me incorporé. La puerta principal estaba cerrada, con seguro, pero algo había cambiado. Me acerqué despacio y vi un sobre marrón deslizado por debajo de la puerta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí cada golpe en mi garganta. Me agaché y tomé el sobre. No tenía remitente. Estaba totalmente limpio, sin sello, sin estampas. Abrí con cuidado y dentro había una sola fotografía,
impresa en papel fotográfico grueso. Cuando la vi sentí que se me cortaba el aire. Era una foto tomada esa misma tarde, en el aeropuerto. Yo, en mi vestido de novia, parada frente al mostrador, comprando el boleto. Y lo más perturbador, la foto estaba tomada desde atrás, muy cerca, como si alguien hubiera estado parado justo detrás de mí, observándome. No pude evitar llevarme una mano a la boca. Había una segunda cosa dentro del sobre, un pequeño papel doblado. Lo abrí con dedos temblorosos. Ya era hora de que te fueras. Chatter. No conocía a nadie cuyo nombre empezara con J. Y en ese instante, por primera vez desde la iglesia, sentí miedo real. No por Eduardo, no por Sofía, sino por alguien más. Alguien que sabía dónde estaba. Alguien que me había seguido. Alguien que estaba más cerca de lo que pensaba. Me quedé mirando la fotografía durante varios segundos, paralizada, como si mi mente se negara a procesarla. Era yo, en el aeropuerto, vestida de novia. La luz blanca de las lámparas fluorescentes caía sobre mi espalda como si me expusiera completamente. Y lo peor no era verme ahí. Lo peor era la distancia. La foto estaba tomada desde unos cuantos pasos detrás de mí, demasiado cerca, demasiado intencional, demasiado personal. Quien la tomó había estado a mi espalda. Había respirado el mismo aire que yo. Había estado lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarme el hombro. Y yo nunca lo noté. Mis dedos empezaron a sudar mientras sostenía la foto, y sentí un nudo en la garganta. Abrí el pequeño papel otra vez, esperando que, de alguna forma, las palabras fueran distintas. Ya era hora de que te fueras. J. No había más. Ni una explicación. Ni una pista. Solo esa letra J, escrita con un trazo firme, seguro. Una letra que parecía más una firma que una inicial, como si la persona que la escribió quisiera dejar claro que no se escondía, que no tenía miedo, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tragué saliva y me obligué a respirar hondo. Esto no tiene sentido, murmuré para mí misma. Sentí la necesidad inmediata de llamar a alguien, de decirlo, de pedir ayuda. Pero, ¿a quién? Mi familia estaba a kilómetros, seguramente lidiando con el desastre emocional del día. ¿Eduardo? No. Definitivamente no. Yo no quería escuchar su voz, ni una sola vez, hasta recuperar mi equilibrio. Decidí bajar nuevamente a recepción. El elevador parecía avanzar más lento que nunca. A cada metro que descendía, me sentía más expuesta, más vulnerable. Cuando las puertas se abrieron, caminé directo hacia el mostrador. El recepcionista me vio venir y enderezó la postura. «Señora Navarro, ¿todo bien?» Negué lentamente. «¿Hay cámaras en los pasillos?» Pregunté con voz baja. Él asintió. «Sí, en los pasillos, elevadores y áreas comunes. No dentro de las habitaciones, por privacidad. ¿Sucede algo?» Saqué la fotografía del sobre y la coloqué frente a él. Vi cómo sus ojos se agrandaron. «Esta foto fue tomada hoy, detrás de mí, en el aeropuerto», dije marcando cada palabra. «Y alguien la dejó debajo de mi puerta». El recepcionista palideció ligeramente. «Voy a llamar al gerente», murmuró. Mientras él hacía la llamada interna, yo sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Me apoyé en el mostrador, respirando hondo. A los pocos minutos, un hombre robusto, de unos 50 años, apareció desde una puerta lateral. Traje gris, expresión tensa y un caminar apurado. «Soy el gerente. ¿Puedo ver la fotografía?» Se la entregué sin soltar el pequeño papel con la inicial. Él la examinó con cuidado. «Esto es serio», dijo finalmente, mirándome directo a los ojos. «Revisaremos las cámaras del pasillo ahora mismo. ¿Puede acompañarme, por favor?» Asentí. Entré con él en una sala pequeña con varias pantallas. El guardia de seguridad retrocedió el video de hace unos minutos. «Aquí», dijo el gerente, «justo cuando usted subió. Me vi a mí misma caminando por el pasillo, entrando en mi habitación. Todo parecía normal. No había nadie detrás de mí, ni una sombra, ni una figura sospechosa. «Retroceda un poco más», pidió el gerente. El guardia obedeció. Ahí estaba el sobre, siendo empujado por debajo de mi puerta. Pero no se veía quién lo había hecho, como si la persona hubiera permanecido pegada al muro, fuera del ángulo de la cámara. El gerente frunció el ceño. «Esto es extraño, muy extraño. ¿Hay alguna cámara que apunte directamente al frente de las habitaciones?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «No. Está prohibido por políticas de privacidad. No podemos captar las puertas directamente». «Perfecto». El lugar exacto donde un desconocido podía quedarse invisible era el único lugar donde no había cámaras. «Recomendamos que no se quede sola», añadió el gerente, con un tono serio que me puso los nervios de punta. «Podemos ofrecerle un guardia cerca del pasillo, si lo desea». «¿Cree que estoy en peligro?», pregunté. Él dudó,
y ese simple gesto me dio más miedo que cualquier otra cosa. No lo sabemos, respondió. Pero alguien obtuvo acceso a su piso sin registrarse. Eso es preocupante. Respiré profundo. Quiero cambiar de habitación, dije con firmeza, a otra planta. Y quiero saber quién es la persona registrada como J en cualquier check-in reciente. El gerente tomó nota. Revisaré eso personalmente. Volví a mi habitación acompañada por un guardia. Entré, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama, respirando rápido. Miré la tarjeta otra vez. Miré la fotografía. Miré la inicial. J. ¿Quién demonios era J? Mi teléfono vibró en ese momento. Lo tomé con el corazón acelerado. Un nuevo mensaje. Esta vez, de un número desconocido. Valeria, tenemos que hablar. No estás tan sola como crees. Sentí que el mundo se me encogía en el pecho. Y ahí, en ese instante, supe que alguien me había estado observando mucho antes de la boda. Cuando vi el mensaje en la pantalla, sentí primero un sobresalto, luego una sospecha, y finalmente un reconocimiento lento, casi doloroso. El número no estaba guardado en mis contactos, pero yo sabía exactamente quién era. Había leído ese tono antes, esa forma directa, esa manera de escribir mi nombre sin diminutivos ni adornos. Javier Cruz, un excompañero de mi antigua oficina en Ciudad de México. Alguien reservado, más bien serio, pero sorprendentemente perceptivo. El tipo de persona que se daba cuenta de cosas que el resto ignoraba. Alguien que, cuando Eduardo hacía algún comentario desagradable, o cuando yo llegaba a trabajar visiblemente cansada por una pelea, simplemente me miraba con ese gesto silencioso que decía: sé que hay algo mal, aunque no quieras contarlo. Nunca hubo nada entre nosotros. Nunca hubo insinuaciones, ni coqueteos, ni nada fuera de lugar. Pero sí había algo, una especie de respeto silencioso, una calma que yo no sabía valorar en aquel entonces. Miré otra vez el mensaje. Valeria, tenemos que hablar. No estás tan sola como crees. Sentí un cosquilleo en el estómago. Parte miedo, parte confusión, parte alivio. Porque si era Javier, entonces no se trataba de un acosador anónimo, ni de alguien que hubiera entrado secretamente a mi habitación para asustarme. Era alguien real, con nombre, cara y una historia conmigo. Alguien que, si conocía mi situación, no lo usaría en mi contra. Le respondí después de pensarlo casi un minuto completo. ¿Estás en Cancún? La respuesta llegó casi al instante. Sí, te vi en el aeropuerto. Vi todo. Me llevé una mano al pecho. El impacto de esas dos palabras, vi todo, fue más fuerte de lo que esperaba. Recordé la fotografía, recordé la tarjeta, recordé mi reacción exagerada pensando que había alguien siguiéndome. Tal vez Javier había tomado la foto porque me vio sola, deshecha, vulnerable, y se preocupó. Tal vez la tarjeta era un intento torpe de darme ánimo. Javier nunca fue bueno para hablar cosas personales cara a cara, pero siempre tuvo pequeños gestos silenciosos que decían mucho más. Le escribí: ¿por qué dejaste eso en mi habitación? Su respuesta tardó un poco más. No te lo dejé yo, solo tomé la foto. Pensé en enviártela después, pero no la puse en tu puerta. Mi piel se erizó. Entonces, ¿quién había dejado el sobre? Si Javier tomó la foto, pero no la envió, alguien más la había recogido. Alguien más había hecho el resto. Respiré hondo. ¿Puedes verme? Necesito entender qué está pasando. Javier respondió: estoy en el lobby. Te espero donde están los sillones rojos. Guardé el teléfono y me miré en el espejo antes de salir. Todavía tenía restos de maquillaje corrido, el cabello semidesordenado y la expresión de alguien al borde del colapso emocional. Pero así estaba. Así era mi realidad. Y estaba cansada de esconderlo. Cuando bajé al lobby, lo vi. Javier estaba sentado, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, como si llevara años esperándome. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió. No era lástima, no era pena, era algo distinto. Una especie de tristeza contenida, mezclada con una preocupación genuina. Valeria, dijo en voz baja al ponerse de pie. Yo tragué saliva. ¿Qué haces aquí? Él suspiró. Vine por trabajo. Una convención de 3 días. Cuando te vi en el aeropuerto, vestida así, supe que algo andaba muy mal. Nunca antes había escuchado tanta emoción en su voz. Me acerqué más, todavía con la tarjeta en la mano. Javier, necesito que seas completamente honesto. ¿Qué sabes? ¿Qué viste? ¿Y quién pudo haber puesto esta tarjeta en mi habitación? Él frunció el ceño cuando la tomó. Esto no lo escribí yo, dijo inmediatamente. Te lo juro. Su tono era firme, inquebrantable. Entonces, comencé a decir, pero él me interrumpió con una mirada preocupada. Valeria, ¿alguien más sabía que vendrías aquí? ¿Alguien que no sea tu familia? Pensé. Eduardo, su mamá,
2 amigas cercanas, nadie más. Negué con la cabeza. No, nadie más. Javier respiró hondo, bajó la mirada, y luego dijo algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Valeria, cuando estabas comprando el boleto, alguien más estaba ahí. No era yo, y no estaba solo. Mi voz salió como un hilo de aire. ¿Quién? Javier me miró directo a los ojos. Un hombre que te estaba observando. Y cuando vio que me acerqué, se alejó rápido, pero tenía algo en la mano, como un sobre. Mi sangre se congeló. Valeria, añadió Javier bajito. Lo reconocí. Lo había visto antes. En tu oficina. Cerca de Eduardo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era? Javier bajó la voz aún más. Se llama Julián, un conocido de Eduardo. Alguien que nunca me dio buena espina. Sentí que mis piernas flaqueaban. ¿Por qué Julián estaba en Cancún? ¿Por qué me seguía? ¿Y qué tenía que ver él con todo esto? Me quedé helada. Y Javier, con esa calma que siempre tuvo, dijo las palabras que abrieron un abismo bajo mis pies. Valeria, creo que esto no tiene nada que ver conmigo, ni con Sofía, ni siquiera con tu boda. Creo que Julián te viene siguiendo desde antes, mucho antes de hoy. Cuando escuché el nombre Julián, sentí un escalofrío tan intenso que me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. Ese nombre, ese hombre, no era un desconocido para mí, no exactamente. No cercano, pero sí alguien que había visto más veces de las que, en ese instante, me hacía sentir cómoda admitir. Me quedé mirando a Javier con la respiración entrecortada. Julián, repetí en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera entender algo. ¿El amigo de Eduardo? ¿Ese que siempre aparecía en reuniones pero nunca hablaba mucho? Javier asintió lentamente. Ese mismo, el que siempre estaba observando. Una imagen me cruzó la mente. Reuniones en la oficina donde Eduardo me pasaba a recoger. Cenas con amigos donde Julián se sentaba en la esquina, casi sin participar. Una fiesta de cumpleaños donde él estaba parado junto a la cocina mirando a la gente sin sonreír. Yo nunca le di importancia. Lo veía como alguien tímido, medio antisocial. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, ese recuerdo dejó de parecer inocente. ¿Qué hacía él en el aeropuerto? Pregunté, sintiendo cómo mis manos empezaban a sudar. Javier entrecerró los ojos. Eso es lo que yo también quiero saber. Me mordí el labio tratando de juntar todas las piezas. Tú dijiste que lo viste con un sobre, recordé. ¿Estás seguro? Segurísimo, respondió Javier sin dudar. Cuando tú estabas en el mostrador, él estaba a unos metros de distancia, mirándote fijo, pero cuando me acerqué, lo guardó rápido y se fue hacia la salida. Sentí un nudo en la garganta. Javi, ¿crees que él...? No pude terminar la frase. Él me miró con firmeza. No sé qué quiere, Valeria, pero sí sé que esto no es casualidad. Me pasé las manos por el rostro, sintiendo cómo la tensión me presionaba los hombros. Todo estaba pasando demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado cerca de mi peor día. ¿Por qué justo ahora en Cancún? ¿Por qué seguirme? Quiero entender, dije finalmente, respirando profundo. Javier, ¿por qué pensarías que Julián me seguiría? ¿Qué sabes que yo no sé? Él bajó la mirada un segundo antes de responder, y cuando lo hizo, su tono fue grave, porque lo vi más veces de las que debería cerca de Eduardo cuando ustedes discutían. Y lo vi también afuera de la oficina una vez, siguiéndote con la mirada mientras tú cruzabas la calle. Me quedé helada. ¿Nunca dijiste nada? Él apretó la mandíbula. No quería meterme en tu relación. Además, pensé que tal vez era coincidencia. Pero ahora, se pasó la mano por el cabello. Ahora ya no me parece coincidencia. En absoluto. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada golpe en mis sienes. ¿Crees que Eduardo sabe algo de esto? Pregunté, aunque la idea me aterraba. Javier suspiró. Mira, Valeria, yo no creo que Eduardo estuviera involucrado. Sinceramente, él no es tan... buscó la palabra. Observador. Pero sí creo que Julián siempre estuvo demasiado pendiente de tus movimientos, y que Eduardo nunca lo notó. Miré alrededor del lobby como si esperara ver a Julián aparecer entre las palmeras, detrás de algún huésped o cerca del bar. No estaba. Pero eso no me tranquilizó. No puedo quedarme aquí, dije finalmente. No en esta habitación. No en este piso. No sabiendo que alguien estuvo tan cerca. Javier asintió. Yo tampoco creo que sea buena idea. ¿Puedes quedarte cerca un rato? Pregunté sin mirarlo directamente. No quiero estar sola ahora mismo. Javier respiró hondo. Me quedo lo que necesites. No voy a dejar que te pase nada. Por primera vez en horas sentí un pequeño hilo de alivio. Una presencia sólida. Alguien que no quería nada a cambio. Vamos a hablar con el gerente otra vez, le dije. Quiero una habitación nueva. Y quiero que revisen la reservación de Eduardo por si él tuvo contacto con Julián recientemente.
Mientras hablábamos con el gerente, Javier no se movió de mi lado, ni un centímetro. Su presencia me hacía sentir menos vulnerable, menos expuesta. El gerente revisó los registros, cambió mi habitación a otro piso y asignó vigilancia en mi corredor. Cuando por fin subí a la nueva habitación, me sentí un poco más segura. La vista al mar era más alta, más abierta. El aire era fresco. No había sobres en el piso. No había notas. No había nada fuera de lugar. Javier se quedó un momento en la puerta. «Valeria», me dijo con un tono inesperadamente suave. «No tienes que hacer esto sola». Asentí. No confiaba plenamente en nadie después de Eduardo y Sofía, pero Javier no había cruzado ningún límite. Ni una sola vez. «Gracias. De verdad». Él sonrió apenas. «Voy a estar en el lobby si necesitas algo. Mi habitación está 2 pisos abajo. No voy lejos». Asentí otra vez, y cuando cerré la puerta detrás de él, sentí un enorme silencio dentro de mí. Uno que dolía, pero también aclaraba cosas. Me dejé caer sobre la cama y respiré profundo. Estaba a punto de intentar dormir, cuando mi celular vibró en la mesa de noche. Un nuevo mensaje. De Eduardo. «Valeria, Julián me llamó. Me dijo que estás en peligro. Por favor, contéstame». Mi sangre se heló. ¿Por qué Julián llamaría a Eduardo? ¿Cómo sabía que yo estaba en Cancún? ¿Y por qué Eduardo tenía miedo en su voz? Tomé aire lentamente, sintiendo que algo muy grande se estaba acercando. Algo que no tenía nada que ver con amor, boda o celos. Cuando leí ese mensaje de Eduardo, tuve que parpadear varias veces. No porque dudara de lo que veía, sino porque mi cuerpo entero se negó a aceptarlo. Eduardo, el mismo hombre que me había dejado sola en el altar, literal y emocionalmente, ahora se atrevía a escribirme diciendo que yo estaba en peligro. ¿Peligro por quién? ¿Por Julián? ¿Y por qué diablos él estaría llamando a Eduardo? Apreté el celular en mi mano y respiré hondo. Mi corazón estaba latiendo rápido, pero ya no era solo por el miedo, era por la rabia. Rabia de que Eduardo apareciera ahora, en el momento exacto en que yo estaba recuperando un poco de fuerza. Rabia de que intentara volver a tener control, entrando otra vez en mi mente con ese tono melodramático que tanto conocía. Aún así, no pude ignorarlo. No completamente. Le respondí con un mensaje corto, seco, casi cortante. ¿Qué te dijo Julián exactamente? La respuesta llegó en segundos. Que no estás segura. Que alguien te siguió desde la iglesia. Que no deberías estar sola. Valeria, por favor, necesito hablar contigo. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el celular con ambas manos. ¿Me siguió desde la iglesia? Murmuré en voz baja, procesando cada palabra. Eso cambiaría todo. Porque si Julián estuviera siguiéndome desde entonces, significaría que el caos del altar no fue un detonante, sino parte de algo más grande que estaba ocurriendo en paralelo sin que yo lo notara. Y ahí, en ese instante, una imagen cruzó mi mente como un rayo. Julián en la boda, callado, parado atrás, entre los invitados, mirando fijamente hacia donde estábamos Eduardo y yo. ¿Estaba realmente prestando atención a la boda? ¿O me estaba mirando a mí? Un escalofrío me recorrió la espalda. Tomé aire y escribí. «Eduardo, dime dónde estás». «En Guadalajara. Pero si me dices dónde estás, voy para allá». Negué con fuerza, aunque él no podía verme. «No, no vengas». «Solo dime qué más te dijo Julián». Eduardo tardó unos segundos más esta vez. Fue un silencio pesado, ese tipo de silencio que solo aparece cuando alguien está decidiendo qué tanto decir. Finalmente respondió. «Que tú no entiendes lo que está pasando, que él quiere ayudarte, que él sabe cosas que yo no. Valeria, por favor, necesito verte». Mi estómago se retorció. ¿Ayudarme? ¿Con qué? Pregunté en voz baja, sintiendo una mezcla de confusión e irritación. Caminé por la habitación sin rumbo, tratando de entender cada pieza. Si Julián quería ayudarme, entonces, ¿por qué diablos puso una nota bajo mi puerta? ¿Por qué tomarme fotos en secreto? ¿Por qué seguirme desde la iglesia hasta el aeropuerto sin decir una sola palabra? Nada tenía lógica. Sentí la necesidad urgente de hablar con alguien que no fuera Eduardo. Alguien que no fuera emocionalmente manipulador. Alguien que no tuviera un historial de gaslighting conmigo. Llamé a Javier. Él contestó antes del segundo timbrazo. «Valeria, ¿estás bien?» Eduardo me escribió. Dije sin rodeos. Me dijo que Julián lo llamó, que le dijo que estoy en peligro. Escuché cómo Javier inhaló fuerte. ¿Qué? ¿Cómo que lo llamó? ¿Qué está buscando ese tipo? No lo sé, respondí. Pero necesito saber qué sabe Julián sobre mí. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Valeria», dijo Javier finalmente. «Yo no quiero asustarte, pero hay algo que no te dije en el lobby». Mi pulso se aceleró. «¿Qué cosa?» «Cuando te vi en el aeropuerto, Julián no estaba solo.
Estaba hablando con alguien más. ¿Quién? Pregunté, sintiendo cómo mis manos se enfriaban. Con una mujer. Mi garganta se cerró. ¿Qué mujer? Javier dudó apenas un instante antes de decirlo. Estaba con Sofía. El tiempo se detuvo. Literalmente. Mi respiración, mis pensamientos, mis latidos, todo se congeló. No puede ser, susurré, apoyándome en la pared para no caerme. Valeria, insistió Javier con voz seria. La vi claramente. Era Sofía. No hay duda. Y cuando te vio a ti, se dieron cuenta. Julián guardó el sobre. Sofía se puso nerviosa. Y los dos se fueron juntos. Me llevé la mano a la boca. ¿Sofía? ¿La misma Sofía que me usó de escudo emocional durante 2 años? ¿La misma que se metía en mi relación como si fuera dueña de ella? ¿La misma que me arrancó a Eduardo en el altar? ¿Ella estaba con Julián en el aeropuerto? ¿Los dos siguiéndome? ¿Los dos vigilando mis movimientos? No tiene sentido, pensé. Pero al mismo tiempo, recordé cada mirada extraña entre ella y Eduardo en los meses previos. Recordé cada interrupción, cada aparición casual, cada gesto de manipulación disfrazado de cariño, y entendí algo que me hizo arder la piel. Tal vez Sofía nunca actuó sola. Tal vez Eduardo nunca vio lo que ocurría alrededor. Tal vez yo no estaba en el centro de un triángulo amoroso, sino en el centro de un juego de ellos dos. Y justo cuando intentaba ordenar mis pensamientos, mi celular sonó otra vez. Mensaje nuevo. De un número desconocido. Lo abrí con las manos temblorosas. Valeria, necesitamos hablar. Los 3. Hoy. Los 3. Eduardo. Sofía. Julián. Mi corazón se detuvo. ¿Los 3 juntos? ¿Para qué? ¿Y por qué ahora? La habitación comenzó a girar lentamente a mi alrededor, y ahí supe que lo que estaba por descubrir no tenía nada que ver con amor. Cuando leí ese mensaje, los 3. Hoy. Tuve que sentarme. Sentí las rodillas débiles, como si mi cuerpo ya no pudiera sostener el peso de tanta tensión acumulada. La pantalla seguía encendida en mi mano, el brillo iluminando mis dedos temblorosos. Tragué saliva. Mi respiración estaba entrecortada, casi irregular. Los 3. ¿Quién demonios propone una reunión así? ¿Y para qué? Julián, Sofía, Eduardo. Los 3 juntos. Los 3 queriendo verme. Los 3 en un mismo lugar. Era algo tan absurdo que en un primer momento pensé que debía ser un malentendido, una broma, un error. Pero no. El mensaje venía de un número real, con un registro mexicano, no oculto, nada anónimo, nada secreto. Simplemente alguien que estaba en el mismo lugar que yo. Alguien que sabía cómo alcanzarme. Tomé aire lentamente y marqué el número. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Una voz masculina. Una voz que reconocí de inmediato. Valeria, dijo Julián con un tono extrañamente calmado. Gracias por llamar. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo con Sofía? Él guardó silencio unos segundos antes de hablar. No estoy haciendo nada con Sofía, respondió, enfatizando la palabra. Y no estoy aquí por ella. Estoy aquí por ti. Sentí el estómago encogerse. ¿Por mí? ¿Por qué? No somos amigos, Julián. Ni siquiera hablamos en la boda. Apenas te conozco. No hace falta ser amigo para ver cuando alguien está en peligro, dijo él, con un tono que me molestó profundamente. ¿Peligro de qué? Pregunté, perdiendo la paciencia. Julián exhaló largo, como si estuviera cansado de guardar una verdad que él consideraba obvia. No por Sofía, y tampoco por Eduardo. Ellos dos. Hizo una pausa. Ellos dos están tratando de arreglar el desastre emocional que provocaron. Lo de la boda fue un error enorme, y lo saben, pero no es por eso que estoy aquí. Me sentí mareada. Entonces dime de una vez, exigí, con la garganta seca. Y Julián soltó una frase que me atravesó como un cuchillo. Es porque alguien te estuvo siguiendo desde antes del altar, mucho antes. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Quién? Susurré. Ya no tenía fuerza para elevar la voz. No por teléfono, respondió con firmeza. Necesitamos vernos los 3. Eduardo quiere hablar contigo. Sofía también. Y yo tengo cosas que mostrarte, cosas que no puedo explicar sin que las veas. Mi corazón latía tan rápido que me dolían las costillas. ¿Por qué yo debería confiar en ti, Julián? Pregunté, apenas respirando. Tú me seguiste hasta el aeropuerto. Me tomaste fotos. No fui yo quien puso la carta bajo tu puerta, replicó él con una calma que me enfureció. Pero sí te vi salir corriendo de la iglesia. Y te vi en el aeropuerto. No estabas bien. Pensé que necesitabas ayuda. Punto. Ayuda no pedida, contesté, apretando los dientes. Aún así, la necesitabas, dijo él sin rastro de ironía. Quise gritarle. Quise decirle que no tenía derecho a invadir mi vida,
que no tenía por qué opinar sobre mi estado emocional, pero había algo en su tono, algo que me preocupó más que su presencia silenciosa en la boda, más que la foto, más que la carta. Parecía asustado. Y Julián no era el tipo de hombre que se asustaba fácil. ¿Dónde estás?, pregunté finalmente. En la cafetería del hotel, respondió. En la parte que da hacia la playa. Están Eduardo y Sofía conmigo. No te van a tocar, ni a hablarte de forma agresiva. Solo quieren decirte la verdad, y yo quiero mostrarte algo que necesitas ver. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si no voy?, pregunté en un susurro. Entonces seguirás sin entender qué está pasando, dijo Julián sin dureza, pero con una convicción profunda. Y eso te va a poner en más peligro del que crees. Cerré los ojos. Yo no confío en Sofía. Yo no confío en Eduardo. Yo no confío en Julián. Pero la duda me estaba matando lentamente. El miedo a lo desconocido era peor que la posibilidad de enfrentarlos. Y si había una verdad que todos sabían menos yo, está bien, dije finalmente. Voy. Pero si cualquiera de ustedes intenta algo, me voy a levantar y me voy sin mirar atrás. Entendido, respondió Julián. Colgué. Mi corazón estaba tan acelerado que sentí que iba a atravesar mi pecho. Tomé mi bolso, respiré hondo y abrí la puerta. Mientras bajaba en el elevador, mi reflejo en el espejo del fondo parecía el de otra mujer. Ojos rojos, ojeras, la piel tensa. Pero había algo distinto. Había una fuerza que no existía antes. Cuando puse un pie en el lobby, vi la cafetería al final del pasillo. Vidrios grandes, mesas de madera clara, la playa iluminada por las luces del atardecer. Y allí, sentados juntos, estaban los tres. Eduardo, Sofía, Julián. Los tres giraron la cabeza al mismo tiempo cuando me vieron entrar. Y yo supe, desde la primera mirada, que lo que estaba por escuchar no solo iba a cambiar mi viaje, iba a cambiar toda mi historia. Cuando entré a la cafetería, lo primero que sentí fue el peso de 3 miradas clavándose en mí al mismo tiempo. No era imaginación. Los tres parecían tensos, rígidos, como si hubieran ensayado ese encuentro, pero aún así no estuvieran preparados para verlo ocurrir. La luz cálida del atardecer entraba por los ventanales, iluminando las mesas vacías y el suelo de madera clara. Pero la mesa donde ellos estaban se sentía helada. Caminé hacia ellos despacio, con la espalda recta, cada paso midiendo mi distancia emocional. No quería parecer frágil, no después de lo que había vivido, no frente a ellos. Eduardo fue el primero en ponerse de pie. «Valeria», dijo con voz baja, casi quebrada. Levanté una mano, deteniéndolo antes de que diera un paso más. «No te acerques», le dije con firmeza. Él tragó saliva y volvió a sentarse. Sofía apartó la mirada como si quisiera desaparecer debajo de la mesa. Julián, en cambio, me observaba fijo, sin intención de esconder nada. Me senté frente a los tres, pero manteniendo mi bolso sobre mis piernas como una barrera. Mis manos estaban heladas, aunque por dentro ardía una mezcla de rabia, miedo y dignidad que nunca había sentido antes. «Bueno», dije rompiendo el silencio, «aquí estoy. ¿Quién va a hablar primero?» Sofía abrió la boca, pero Eduardo la interrumpió. «Yo. Quiero pedirte disculpas». Lo miré sin parpadear. «No estoy aquí para eso», respondí. «Ya no me importa lo que pasó en la iglesia, eso ya lo vi claramente. Quiero saber por qué Julián me siguió, por qué estaban juntos, y qué demonios está pasando». Julián asintió lentamente, cruzando las manos sobre la mesa. «Déjame empezar yo». Eduardo giró el rostro hacia él como si no estuviera del todo de acuerdo, pero no dijo nada. Sofía bajó la mirada y jugaba con sus dedos, nerviosa. «Valeria», comenzó Julián, «tú no lo sabes, pero desde hace meses estás en medio de una situación que tú no provocaste». Sentí la garganta cerrarse. «¿Una situación? ¿Qué tipo de situación?» Julián respiró hondo. «Eduardo y Sofía han estado envueltos en un conflicto emocional, digamos así, desde mucho antes de la boda, y tú estabas en el centro sin siquiera saberlo». Mis cejas se fruncieron. «¿A qué te refieres?» Eduardo finalmente habló. «Valeria, yo no sabía cómo decirte esto. Siempre pensé que no era el momento adecuado o que podía manejarlo. Me equivoqué. La forma en que se aferró al borde de la mesa me dio náuseas. ¿Cuántas veces vi esas manos sujetarse a cosas para evitar sujetarse a mí? Eduardo», dije con tono plano, «no estoy aquí para escuchar una novela. Habla claro». Él cerró los ojos un segundo y soltó. «Sofía nunca superó lo nuestro. Yo pensé que sí. Pensé que podíamos ser amigos. Pero ella siempre buscó algo más. Y Julián lo sabía». Miré a Julián. «¿Y tú qué tenías que ver con eso?» «Mucho más de lo que te imaginas», respondió él sin pestañear.
Sofía me pidió ayuda varias veces para acercarse a Eduardo. Me buscaba para que yo le dijera dónde él estaba, con quién salía, qué decía. No quería que tú te dieras cuenta. Sofía levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Yo solo necesitaba saber si él todavía me quería. ¿Y por eso me seguías?, pregunté, sintiendo que la rabia me temblaba en los labios. Ella negó con fuerza. No, yo nunca te seguí. Eso fue cosa de él. Señaló a Julián. Él no lo negó. Mi respiración se aceleró. ¿Me seguiste por Sofía? Julián negó. En un principio sí. Yo le debía un favor. Pero lo dejé cuando vi que la situación se salía de control. Cuando vi que no era un juego de celos, sino manipulación emocional. Eduardo no veía nada. Tú tampoco. Lo miré fijamente. ¿Y por qué seguiste después? Julián bajó la voz. Porque me di cuenta de que tú estabas cargando sola una relación que se estaba desmoronando hace meses. Porque vi la forma en que Eduardo te trataba cuando estabas triste. Porque noté cómo Sofía cruzaba todos los límites delante de ti. Y porque noté algo que ustedes dos no notaron. Tragué saliva. ¿Qué? Julián me observó con una seriedad tan absoluta que me obligó a mantener su mirada. Que tú estabas en peligro emocional, no físico. Alguien tenía que detener esa espiral antes de que te rompieran aún más. Me quedé inmóvil. Entonces, el sobre, la tarjeta, ¿fuiste tú?, pregunté, sintiendo el corazón latirme en el cuello. Julián negó rápidamente. No, eso no fui yo. Esa parte es la que me preocupa. Puedo admitir lo que hice, pero eso no salió de mis manos. Y me temo que alguien más está aprovechando tu vulnerabilidad. Sofía levantó la vista. ¿Alguien más? ¿Quién? En ese instante mi teléfono vibró. Los cuatro nos quedamos en silencio. Lo saqué lentamente con un presentimiento pesado. Un mensaje, del mismo número que me pidió la reunión. Lo abrí, y las palabras me helaron la sangre. Valeria, no te están diciendo todo. Solo yo sé la verdad completa. No confíes en ninguno de ellos. Miré a los tres frente a mí. Los tres, tensos. Los tres, aparentemente sinceros. Los tres, esperando mi reacción. Y todas mis certezas se derrumbaron. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién decía la verdad? ¿Y por qué alguien más estaba envuelto en esto? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Y supe que el capítulo siguiente no sería un encuentro, sino un descubrimiento. El mensaje quedó flotando en mi pantalla como un veneno silencioso. No confíes en ninguno de ellos. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que cerrar el teléfono un instante para recuperar el aire. Mis manos estaban frías, mis hombros tensos, y lo más inquietante era que, al levantar la vista, los tres me observaban con la misma mezcla de expectativa y miedo, como si supieran que algo estaba por explotar. Julián frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó con tono brusco. ¿Quién te escribió?, añadió Sofía, la voz temblorosa. Eduardo se inclinó hacia adelante, nervioso. Valeria, ¿qué pasa? ¿Qué te están diciendo? Respiré hondo. No quería darles más información de la necesaria. Ellos no tenían derecho a saber todo lo que yo recibía o lo que yo sentía. Ya había pasado demasiado tiempo siendo transparente con gente que no lo merecía. Un mensaje más, dije simplemente. Nada que ustedes necesiten saber. Los tres reaccionaron distinto. Eduardo, como siempre, herido, como si yo le debiera algo. Sofía, ansiosa, insegura. Julián, molesto, pero no sorprendido. Me incliné hacia ellos con la espalda recta. Voy a ser muy clara, dije, en un tono que nunca había usado en mi vida. Estoy aquí porque quiero respuestas. No porque confíe en ustedes. No porque los quiera cerca. No porque les deba nada. Quiero la verdad. Punto. Eduardo bajó la cabeza. Sofía respiró hondo. Julián entrelazó las manos. Entonces dime, continué, ¿por qué estaba Julián siguiendo mis pasos? ¿Por qué estaba Sofía con él en el aeropuerto? ¿Y por qué ahora se supone que necesitamos hablar los tres? Sofía abrió la boca, pero Julián levantó una mano para detenerla. Porque la situación se salió de control, dijo él. Y porque hay algo que Eduardo no te dijo. Algo que yo descubrí hace 2 semanas. Y Sofía lo supo hace 3 días. Eduardo giró la cabeza bruscamente. Julián, basta. No es el momento. Ya lo es. Lo interrumpió Julián sin levantar la voz. ¿Es ahora o nunca? Mi estómago se contrajo. ¿Qué es lo que no me dijeron?, pregunté casi sin aire. Julián abrió su mochila, sacó un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa. Yo lo miré como si fuera una bomba. Esto, dijo, son registros, mensajes, fotos, conversaciones, meses enteros de pruebas. No contra ti, contra Eduardo y contra Sofía. Eduardo lo miró, blanco como una hoja. ¿Qué intentas hacer, Julián? Estás arruinando todo. No, respondió Julián. Ustedes arruinaron todo.
Yo solo voy a mostrarle lo que ella merece ver. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué pruebas?, pregunté. Julián volteó el sobre lentamente hacia mí. Pruebas de que Eduardo y Sofía nunca fueron solo amigos. Pruebas de que los momentos que creías exagerados no fueron casualidad. Que tu instinto siempre tuvo razón. Y pruebas de que... Hizo una pausa como si le costara decirlo. Que la persona que te manipuló no fue solo una. Mi corazón golpeó tan fuerte que me dolía el pecho. Eduardo se levantó de golpe, con la voz rota. Valeria, no le creas. Él siempre estuvo obsesionado contigo. Siempre buscó meterse en medio. Julián lo miró con desdén. ¿Obsesión? No. Observación. Y alguien tenía que hacerlo. Porque tú estabas demasiado ocupado usando a Valeria para limpiar tu imagen. Y Sofía la miró. Demasiado ocupada intentando recuperarte a cualquier costo. Sofía rompió a llorar. Yo nunca quise hacerle daño a Valeria. Yo solo te amaba, Eduardo. Yo no podía moverme. No podía parpadear. Era como ver una escena desde afuera de mi propio cuerpo. Todo lo que había pasado en mi relación, todas las dudas, los silencios, los argumentos que él invalidaba, las apariciones constantes de Sofía, los comportamientos raros, todo estaba ahí, en ese sobre. «Ábrelo», dijo Julián, «y vas a entender por qué te seguí, y por qué estás recibiendo mensajes ahora. No es un juego, Valeria. No es un triángulo amoroso. Es algo que ellos hicieron y que ahora se les salió de las manos». Tomé el sobre con manos frías. Mis dedos rozaron el papel grueso. Lo abrí lentamente. Lo primero que vi fue una captura de pantalla. Un mensaje enviado desde el teléfono de Eduardo a alguien guardado como S. Decía, «Tengo que convencerla de que Sofía solo es una amiga. Si sigue desconfiando, todo se va a arruinar». Seguí pasando las hojas. Mensajes de Sofía a Julián. «Necesito saber dónde está Eduardo. Quiero verlo antes que ella». Capturas de ubicaciones compartidas. Conversaciones sobre mis rutinas, sobre mis emociones, sobre mis inseguridades, sobre cómo manejar mis reacciones. Me mareé. Era como leer un manual de manipulación, un plan emocional dirigido hacia mí. Cerré el sobre, respiré hondo y clavé los ojos en los tres. «Se acabó», dije con la voz más firme que jamás había tenido. «Eduardo, Sofía, se acabó para siempre, y no quiero volver a verlos. Nunca más». Eduardo abrió la boca para replicar, pero levanté una mano. Ni una palabra más. Ni una. Lo que hicieron no fue amor. Fue egoísmo. Y manipulación. Me despedí en la iglesia, pero ahora me libero. Sofía hundió el rostro entre las manos. Eduardo estaba pálido, temblando. Me puse de pie. Miré a Julián. «Gracias por mostrarme la verdad», le dije. «Pero yo sigo adelante sola. No necesito a nadie más manejando mi vida». Él asintió con respeto. Era lo único que quería. Me alejé de la mesa sin mirar atrás. Y con cada paso, sentía como si por fin me quitara un peso invisible que había llevado por años. 3 meses después, Eduardo perdió amistades, perdió la boda, perdió la reputación entre su propio círculo social. Se mudó de ciudad y, según supe, está en terapia. Por primera vez en años, entendió que sus decisiones tienen consecuencias. Sofía se apartó de todas las redes sociales. Cambió de trabajo. Intentó pedir perdón varias veces, pero yo nunca respondí. Su necesidad de control la dejó sola. Y ella misma lo admitió en un mensaje final. «Perdí todo por no dejar ir lo que ya no era mío». Julián volvió a su vida normal. Nunca intentó acercarse más de lo necesario. Nunca cruzó un límite. Él solo fue el espejo que nadie quería mostrarme. A veces me escribe para saber si estoy bien, pero mantengo la distancia. No quiero depender de nadie más. Yo viajé, volví a terapia, mudé de departamento, cambié mi número. Aprendí a vivir en silencio. Aprendí a escuchar mi propia voz sin que nadie me diga que estoy exagerando. Hoy, cuando miro al espejo, veo algo que no veía hacía años. Fuerza, autovaloración, libertad. Y una certeza clara como el mar de Cancún. Nunca más permitiré que alguien me diga qué sentir, qué pensar o a quién amar. Nunca más.